Todos sabemos que es un privilegio que el Señor nos regala el poder congregarnos para alabarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. Recordemos siempre que cuando venimos a este lugar venimos con varios propósitos, son varias las cosas que se hacen, pero especialmente entender que todos somos miembros los unos de los otros y que como miembros de los unos de los otros estamos ayudándonos, estamos trabajando unidos para que el propósito que Dios tiene con toda su iglesia sea cumplido. A ver, quiero que pensemos por un momento en el propósito que Dios tiene con su iglesia. ¿Cuál es ese propósito? Entonces, ¿por qué nosotros a veces hacemos la multiplicación de las clases? ¿Por qué tomamos a los niños aparte? ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es que haya una edificación, ¿sí? Que seamos todos edificados, que todos podamos crecer en el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, esto a veces parece extraño, a veces cuando decimos estemos todos acá, no haya no haya multiplicación de clases, porque venimos acostumbrados a ello, ¿no? Es nuestra costumbre, es lo que venimos haciendo, y a veces suena como un poco extraño que no se haga, pero entender que todos forman parte de un propósito. Entonces, y especialmente saber que cuando venimos acá, venimos para ponernos de acuerdo con el Señor, para alabarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, pero también para que juntos nos ayudemos mutuamente a crecer en el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Entonces vale la oportunidad para que los padres que trajeron hoy a sus hijos, entonces compartan con ellos ahí, puedan estar ayudándoles a entender, ayudándoles a estar atentos, a asumir esa disciplina, esa tranquilidad, ese gozo y a disfrutar también la actividad. Creo que no hay mejor tiempo que el que podemos pasar en la presencia de Dios. Entonces es algo para disfrutar. Entonces, dispongámonos de esa manera, vamos a estar estudiando y lo que estudiamos pues es la palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestro buen Señor que esté obrando en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos acá y que podamos entender, ¿cierto? Que todos podamos entender. Entonces, que los niños que van a estar acá hoy, diferente a los otros domingos, también puedan entender, que Dios me dé las palabras de sabiduría y palabras apropiadas para que todos podamos entonces ser edificados por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos permites estar en esta reunión. Gracias, Señor, porque tú nos has congregado aquí como tus hijos, personas en las que tú estás trabajando, Señor. Gracias por ese propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros, de formarnos, de que cada día seamos más parecidos a tu amado Hijo. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por permitir a este grupo de tus hijos estar en este lugar esta mañana. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos esté guiando para que podamos entender tu mensaje con claridad y podamos de esta manera también aprovecharlo en nuestras vidas. Y que cada conocimiento que adquirimos de tu palabra, Señor, sea ese elemento especial que nos impulse a vivir la vida como tú quieres y que en todo lo que hagamos, Señor, te seamos agradables. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro buen Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él te damos gracias y dejamos nuestras vidas bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a estar trabajando un tema que es de suma importancia para todos nosotros. Vamos a estar hablando de la oportunidad para entrar en el reposo de Dios. Es el tema que vamos a estar trabajando esta mañana. La oportunidad para entrar en el reposo de Dios. Pero antes de introducirnos en el tema, me gustaría que miráramos el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23 y vamos a pensar, a tratar de imaginarnos un momento como el que describe o una circunstancia como la que describe el Salmo 23. Dice el salmista, dice que es un salmo del rey David, el Salmo 23, ¿ya lo encontraron?
Dice que bienaventurados los que oyen y los que leen esta palabra. Entonces en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Resulta interesante pensar en un momento o pensar en esa circunstancia, cuando nosotros podemos vivir como las ovejas de nuestro Dios, que Él es nuestro pastor. Bueno, la mayoría de los que están acá no sé hasta dónde hayan tenido la oportunidad de conocer las ovejas, pero especialmente en su estado natural, en conocer una manada de ovejas en el campo, en una pradera, pensar en una pradera de un pasto tierno, y un día como el de hoy, y las ovejitas ahí comiendo, pastando. Imaginarse cuál es la escena, o sea, una escena de mucha tranquilidad, de mucha paz, pero también de mucha satisfacción. Yo pensaba en la oveja y cómo se siente una oveja cuando está en el buen pasto, pero especialmente cuando puede estar ahí confiada, cuando no hay nada que la sobresalte, no hay nada que la asuste, no hay nada que la haga correr, y está muy cómoda, es muy cómoda. Entonces uno pensar en esa figura que el Señor usa para enseñarnos cuando Él dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, nos hace pensar en una relación especial de la cual podemos disfrutar nosotros y Dios. O sea, ¿cómo es nuestra vida? A ver, cuando nos ponemos a mirar todo lo que pasa a nuestro alrededor, cómo se convulsiona, que una guerra aquí, que otra guerra allí, que un terremoto, que hambre, que destrucción, que amenazas. Cuando vemos las noticias o en cualquiera de los medios de comunicación observamos, todo está, podríamos decir, se pinta mal. Todo se ve como con mucha dificultad, todo se ve como mucho sufrimiento, y uno dice, bueno, y entonces... Pero cuando uno piensa en el Señor y piensa que nosotros tenemos una relación especial con Dios, entonces tiene que venir a nosotros esa palabra del Señor que nos ha enseñado y nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, cuando uno piensa en Dios y quién es Dios para nosotros, y cuando podemos entender que Él es nuestro pastor y que Él está cuidándonos, que Él está proveyéndonos, que Él está protegiéndonos, que somos de su especial cuidado, que Él está pendiente de nosotros, ¿qué debe florecer en nuestro interior, en nuestro corazón? Debe florecer la confianza, la tranquilidad, la paz. Y a eso lo podemos describir entonces como el reposo de Dios. El reposo de Dios, el descansar en el Señor, el no estar preocupados por qué está pasando alrededor, el no estar preocupados por el futuro, el no estar preocupados, el no estar cargados con ninguna circunstancia externa, porque sabemos que nuestra relación con el Señor está clara, que somos sus ovejas, que le pertenecemos a Él y que Él está cuidando de nosotros y que vamos a pasar la eternidad en su presencia. El saberlo y estar convencidos de eso debe ser para nosotros de mucha fortaleza, de mucha tranquilidad, pero también especialmente debe ser un motivo para gozarnos, para alegrarnos. Recordamos, me gozaré, ¿cierto? Cantamos, ¿cuántos de que no cantamos ese coro? Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! ¿Cuántos de que no cantamos? Y a veces, ¿por qué? Porque a veces hay un contrasentido, a veces estamos cantando, me gozaré en tu presencia, Jehová, y con caras amargas, con caras tristes, con caras largas. Yo puedo observar, por ejemplo, al comienzo les dijeron a los niños, deben quedarse acá en el salón y va a estar la clase acá, y automáticamente la cara de varios de los niños cambió.
Ay, no, pero qué pereza que nos tocó quedarnos acá en el templo, hubiéramos mejor, no vamos a pasar a las clases. No, qué pereza, ¿cierto? Porque hay algo que les chocó automáticamente, chocó con lo que venían pensando. Ya estaban pensando, vamos a estar allá con Carlitos y Carlitos nos va a poner a brincar, nos va a poner a jugar, hay una actividad especial, vamos a divertirnos un poco en la clase. ¿Por qué? Cambió la actitud. ¿Será que aquí vamos a estar aburridos esta mañana? Es un momento especial. Yo quiero que los niños, bueno, yo entiendo la naturaleza de los niños y sabemos que a los niños les cuesta trabajo pasar un largo tiempo sentados prestando atención a un tema, es complicado para ellos. Pero pienso que es una oportunidad para que los padres le ayudemos a nuestros niños a entenderlo. Y si nuestros hijos pueden ver que estamos disfrutando no solo la compañía con nuestro Padre Dios y no solo la protección de nuestro Dios, sino que estamos disfrutando también la compañía de nuestros hijos y poderles ayudar a ellos a entender esa palabra de perfecta, esa palabra de gozo, esa palabra de alegría, ese hecho maravilloso de que el Señor se está ocupando de nosotros, de que Él nos cuida, que Él nos sustenta, y entonces podemos empezar a disfrutar acá del reposo de nuestro Dios. Porque si usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya podemos desde acá disfrutar del reposo del Señor. Y entonces volvemos a la escena de las ovejitas en la pradera y el pasto tierno, el día agradable, la temperatura agradable, siendo cuidadas por un pastor especial ahí que no dejará que nadie las dañe. Y pensar en esas ovejitas tranquilas, disfrutando de lo que les gusta, alimentándose de ese pasto tierno y siendo fortalecidas, están contentas, satisfechas. ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos entonces? Que en medio de un mundo que se convulsiona, sus hijos podamos estar tranquilos y podamos estar gozosos y podamos estar alegres porque disfrutamos la relación con nuestro Padre Dios. Disfrutamos de esa relación porque hemos entrado en su reposo. Por eso esta mañana entonces vamos a hablar de la oportunidad para entrar en el reposo de Dios. Porque puede ser que alguna persona no está disfrutando de esa circunstancia porque aún no ha entrado en el reposo de Dios. Porque aún no ha entendido lo que significa ser la oveja al cuidado de Dios. Porque aún no ha entendido esa relación de dependencia y de cuidado de la que podemos disfrutar. Entonces, básicamente esta mañana, para hablar de la oportunidad de entrar en el reposo de Dios, vamos a estar viendo 3 aspectos de esa oportunidad. Y lo primero que vamos a ver es que esa oportunidad está basada en una promesa. Luego vamos a ver que para poder disfrutar de esa oportunidad se requiere algo muy importante y es que se requiere que haya obediencia a la palabra de Dios. Y como tercer punto vamos a ver que esa oportunidad cuenta con el mejor sacerdote, que es lo que más nos debe llenar de satisfacción, de alegría, de gozo a cada uno de nosotros, y es que contamos con nuestro sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Entonces esos 3 aspectos vamos a estar trabajando esta mañana y sin más preámbulo entonces vamos a estar hablando de la oportunidad para entrar en el reposo de Dios y vamos a mirar cómo esa oportunidad está basada en una promesa. Leemos ahí entonces en Hebreos capítulo 4 versículo 1 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es lo que dice que permanece aún? Dice permaneciendo aún la promesa. ¿A cuál promesa se refiere? Entonces tenemos que remontarnos atrás en la historia bíblica y recordar a un hombre allí bajo las estrellas y Dios le dice: sal, ve y cuenta las estrellas, porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y es muy clara la palabra cuando dice en tu simiente, hablando de una sola persona. Y es que usted y yo somos bendecidos delante de Dios por nuestra relación con la simiente de Abraham.
¿Quién es esa simiente? ¿A quién se refiere? Específicamente está hablando de nuestro sumo sacerdote, está hablando de nuestro Señor, está hablando de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces nuestras vidas hayan sentido y tienen bendición por nuestra relación con el Señor Jesucristo. Es la promesa, es la misma promesa que se le dio a Adán y Eva al comienzo cuando ellos pecaron. Cuando se causó la división entre Dios y los hombres a causa de la desobediencia del hombre, cuando Dios viene para hablar con ellos y les pregunta, bueno, ¿qué es lo que han hecho? Y les establece el castigo para cada uno de ellos. El Señor dice en su palabra, y Dios le dice en la maldición que da para la serpiente, que es una promesa para nosotros, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de que la serpiente iba a perder su poder porque iba a venir la simiente de la mujer y iba a destruir a la simiente de la serpiente, iba a destruir a Satanás. Y Satanás ha sido vencido. Satanás es un enemigo vencido. Estos días veía en una publicación en Facebook que se hablaba de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz como el fracaso de la cruz. Y triste ver esa publicación porque era un comentario que hacía uno de los líderes religiosos de nuestro mundo. Y estaba hablando de la cruz como el fracaso de Dios. Y es que la cruz no fue el fracaso de Dios. La cruz es la victoria sobre la muerte. Cuando Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, ahí fue cuando Él venció a la serpiente. Ahí fue cuando el poder de la serpiente le fue quitado, porque el Señor Jesucristo no pudo ser mantenido, no pudo ser sostenido por la muerte, sino que Él venció la muerte y Él resucitó. Y por eso estamos nosotros, por eso tenemos gozo, tenemos alegría. Entonces, la promesa fue cumplida y entendemos cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice, consumado es, la obra que me diste que hiciera, la he terminado. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? ¿Cómo fue que terminó su obra? El Señor Jesucristo terminó su obra muriendo por usted y muriendo por mí. Al reemplazarnos en la cruz, al morir por nosotros, Él terminó la obra que el Señor le mandó que hiciera. Eso fue lo que el Padre le mandó que hiciera. A eso vino Él. Él vino a vivir una vida perfecta y habiendo vivido una vida perfecta, tomar el lugar de nosotros como el sacrificio por nuestros pecados. Murió reemplazándonos. Usted y yo debimos estar en esa cruz. Usted y yo merecíamos la muerte, pero Él no quiso darnos muerte y en su lugar, en nuestro lugar, entonces, permitió que su amado Hijo muriera, reemplazándonos. Y cuando Él muere en la cruz, entonces Él vence a la muerte y ese enemigo, Satanás, es destruido también. Es un enemigo vencido. Entonces, cuando hablamos, nosotros no hablamos del fracaso de la cruz, sino que hablamos de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Porque allí fue donde venció a la muerte y donde venció a Satanás, pagando por nuestro pecado. Y allí fue que hizo posible que usted y yo pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios. Allí fue que hizo posible que usted y yo pudiéramos entrar en el reposo de Dios. Porque si el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no hubiera muerto por usted y por mí en la cruz del Calvario, usted y yo no podríamos hablar de que entramos al reposo de Dios. Usted y yo no podríamos hablar de que tenemos una relación especial con nuestro Dios en la cual Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. No podríamos hablar de eso si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, la oportunidad para la salvación, la oportunidad para entrar en el reposo de Dios está basada en esta promesa que el Señor le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero dice también acá donde leímos en la carta de Pablo a los hebreos, que dice que nos ha sido anunciado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Hay una buena noticia. ¿Cómo se llama esa buena nueva? Esa buena nueva se llama el Evangelio. Eso es lo que significa Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que usted y yo éramos pecadores, que usted y yo merecíamos
la muerte. Esa es mala noticia. Pero la buena noticia es que a pesar de que nosotros merecíamos la muerte, Dios entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, que tomara nuestro lugar y al morir Él por nosotros, darnos vida eterna. Entonces la buena noticia es que tenemos vida eterna. A pesar de merecer la muerte, ahora tenemos vida eterna. La buena noticia nos ha sido anunciada. Pero el Evangelio debe ser obedecido para que aproveche. Entonces lo que dice allí en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra ha salido de la boca de Dios. La palabra está circulando y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y vamos a hablar de eso. Pero la palabra de Dios tiene que obrar en el corazón de la persona. Y la persona debe creer lo que Dios dice, porque si la persona no cree lo que Dios dice, no le aprovecha el mensaje. La buena noticia no la aprovecha. O sea, la buena noticia es que hay salvación. Pero ¿quién recibe salvación? El que cree. El que cree. Pero ese creer, ¿qué está implicando? El creer implica obedecer. Mire, aprovechemos que están los niños acá esta mañana. Frecuentemente usted escucha a su hijo decir, papá te amo, mamá te amo. Y cuando su hijo le desobedece, ¿qué está diciendo? Porque a veces dicen que nos aman, pero no nos obedecen. Y si vamos a ver al Señor Jesucristo, cuando Él nos habla al respecto, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la prueba máxima de que realmente usted está amando a su mamá o está amando a su papá, niño que está aquí esta mañana, es la obediencia. Cuando usted no obedece a su papá o a su mamá, usted no lo está amando. Entonces no diga que lo ama porque está siendo un mentiroso. Si usted quiere decir que ama a su papá y le va a decir a su papá que lo ama y a su mamá le va a decir que la ama, obedézcale. Porque si no lo hace, está diciendo mentiras. Pero eso no aplica solamente con el papá y la mamá. Eso aplica con nuestro Dios. Usted dice que ama a Dios y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero ¿qué nos dice Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora el análisis, ya usted hizo el análisis de su hijo, pero ahora el análisis es suyo. Usted dice que ama a Dios. ¿Le está obedeciendo? Aquí está hablando de un momento especial del pueblo de Israel y dice que a ellos no les aprovechó porque no hubo fe en ellos. Y se refiere a un momento especial cuando ellos estaban por entrar en la tierra prometida y resulta que Abraham había enviado a los espías, mandó a 12 personas que fueran a mirar cómo era la tierra prometida. Fueron, miraron la tierra. Moisés, discúlpeme, se me confundió aquí el personaje. Moisés envió 12 espías, fueron allá, vieron la tierra, regresaron. 2 de ellos dijeron, la tierra es buena, la tierra es productiva, Dios nos va a entregar la tierra, entremos y poseamos la tierra porque Dios nos va a dar esa tierra. Es lo que Dios les había dicho. Los otros 10 dijeron, sí, la tierra es buena, pero no podemos entrar allá porque hay gigantes. Y si nosotros entramos allá vamos a ser destruidos porque nosotros delante de los gigantes éramos muy pequeñitos y así mismo le parecíamos a ellos. Entonces vamos a ser destruidos por ellos y Dios nos trajo entonces para que muramos ahí entrando a la tierra prometida. Y no quisieron entrar al reposo de Dios. No le creyeron a Dios que habló por medio de sus 2 enviados, Josué y Caleb, dijeron al pueblo lo que Dios iba a hacer, pero ellos no quisieron creer y por eso no les aprovechó. O sea, la tierra era buena, la tierra era buena. La tierra fluía leche y miel, la tierra fluía leche y miel. Ellos pudieron entrar en ese momento allá,
pudieron entrar. La oferta de Dios era genuina. Dios los iba a introducir allá y Dios iba a echar de delante de ellos a todos sus enemigos, porque Dios había prometido que les daría reposo de todos sus enemigos. Pero ellos no le creyeron. Y como no le creyeron, cayeron en el desierto. Y dice que de aquella generación de los que salieron de Egipto de 20 años arriba, todos murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, incluido Moisés y su hermano Aarón, que también murieron antes de pasar a la tierra prometida. Bueno, a Moisés Dios le permitió que viera la tierra prometida de lejos, pero no le permitió entrar. Y solamente de ellos entraron 2 personas que le creyeron a Dios: Josué y Caleb. Pero dice que los otros no entraron por causa de su incredulidad. Pero venimos acá a nosotros y hoy se está predicando el evangelio del reino en todo el mundo, está siendo predicada la palabra del Señor y hay muchas personas que están llevando el mensaje de salvación, pero la gente no quiere creer. Y si no creen, el mensaje no les aprovecha. Igual que pasó allí. Entonces, el mensaje es genuino, es real y es verdad. Y así como el Señor dice, así es. Pero si los hombres no creen, no les aprovecha. Pero ¿qué significa que el mensaje me aprovecha? ¿Qué es sacar provecho del mensaje? ¿O cómo saco provecho del mensaje? Cuando realmente el mensaje de salvación, el evangelio, es provechoso. ¿Cuál es todo el provecho que me puede dar? Entonces, cuando hablamos de entrar en el reposo de Dios, es cuando mi relación con el Señor está de acuerdo a los términos que Él ha establecido, cuando yo he aceptado el sacrificio de su amado Hijo y ahora vivo para obedecerle. Y entonces ahora yo estoy viviendo en el reposo suyo y ahora yo aprovecho ese mensaje. Si yo le creo a Dios, implica que yo le obedezco. Es decir, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, no solamente lo acepta como su Salvador, sino que también lo acepta como su Señor. Este es lo que debe creer. Entonces, cuando usted lo acepta como su Señor, significa que usted debe vivir para obedecerlo, para hacer lo que Él le manda. Usted debe vivir para obedecer al Señor Jesucristo. Usted debe vivir para hacer lo que Él le manda. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes saben todo lo que Cristo quiere que nosotros hagamos? ¿Sabe qué es lo que Él quiere que haga? ¿Lo sabemos? Es probable que sí lo sepan, es probable que no lo sepan. A veces hay personas pensando que saben lo que Dios quiere, pero realmente no lo tienen claro. Entonces es muy importante que tengamos claro qué es lo que Él me está diciendo. Entonces, para poder tener claridad con respecto a lo que el Señor me está diciendo, ¿qué debo hacer? Escuchar. ¿Escuchar qué? ¿Cualquier cosa? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Exponerme todos los días, en todo momento, exponerme a la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere y preguntarle qué es lo que Él quiere para de esta manera así poder obedecer. Si yo no sé lo que Dios quiere, ¿cómo voy a poderlo obedecer? Si yo no le pregunto qué es lo que quiere que haga, ¿cómo voy a poder yo hacer lo que a Él le place? ¿Cómo puedo hacer lo que a Él le gusta si yo no sé lo que le gusta? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios para que Él sea el quien me diga qué es lo que quiere de mí y hacer lo que Él me dice. Lo que yo esté entendiendo que Él me manda a hacer, hacerlo. Entonces, cada vez que usted escucha la palabra de Dios y entiende lo que Dios quiere de usted, haga lo que Dios le está diciendo. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba y Masá, en el desierto, donde sus padres me probaron y vieron mis obras. Porque no es solamente percibir el sonido, oír la palabra de lo que Él dice, sino que tiene que ser traducido en obediencia.
O sea, usted no puede decir que le cree a Dios si no está obedeciendo. Entonces, el Evangelio debe ser obedecido para que aproveche. Y los que hemos creído el Evangelio ya, dice acá el versículo entonces, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice que los que hemos creído que ya hemos entrado en el reposo de Dios. Entonces, si ya hemos entrado en el reposo de Dios, tenemos que reflexionar también acerca de cómo estamos viviendo. O sea, si yo sé que estoy bajo el cuidado de Dios, que Él es mi proveedor, que Él es mi pastor, que Él es mi cuidador, que Él está pendiente de mí, que yo soy especial para Él y que tengo una relación con Él, ¿qué me puede preocupar? ¿Qué me puede asustar? ¿Qué me puede desviar? ¿Qué me puede desanimar? ¿Hay cosas que me puedan sacar del gozo, del reposo, del descanso? No. Cuando yo soy consciente de mi relación con Dios, cuando mi relación con el Señor está bien, yo puedo enfrentar la vida, lo que se presente lo voy a enfrentar con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha confianza. Hablábamos de la palabra esta mañana, ¿cierto? Confianza. Es no solamente saber lo que Dios hace, sino tener la confianza de que Él lo va a hacer. Entonces yo voy caminando y no sé para dónde voy, pero el Señor me está llevando. Si yo sé que voy en la dirección que Dios me está mandando, así yo no vea, yo puedo caminar confiado y seguro. Pero resulta que nosotros, los seres humanos, desafortunadamente, nos cuesta trabajo aceptar la guía de la fe. Nos gusta mucho andar por vista. Nos gusta mucho lo que controlamos cada uno de nosotros. Y es donde tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte. Tenemos que decir que por nosotros mismos, reconocer que por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder agradar a Dios. No vamos a poder obedecerle, no vamos a poder hacer lo que Él quiere. Y que para que eso se dé en nuestras vidas tenemos que reconocer nuestra impotencia y decirle, Señor, toma el control de nuestras vidas y haz con nosotros lo que a ti te plazca. O sea, cuando lleguemos a eso realmente, cuando lleguemos a esa posición en la que nosotros nos negamos a nosotros mismos y le decimos al Señor, ya no voy a seguir viviendo como a mí me parece, sino que voy a hacer lo que tú quieras, toma mi vida y dirígeme, haz lo que tú quieras, ahí realmente entonces yo voy a poder disfrutar del reposo de Dios. Mientras quiera mantener control sobre mi vida, voy a seguir luchando, voy a seguir sufriendo. No voy a estar realmente disfrutando de lo que Dios me ofrece, que es estar en su reposo. Entonces los que hemos creído, ya entramos al reposo, mis queridos hermanos. Si ya entramos al reposo, entonces disfrutémoslo. Disfrutemos de esa relación con nuestro Dios. Gocemos esa relación. Que no se convierta en algo que sufrimos. Porque a veces, cuando no entiendo que se trata de relación y estoy pensando que es religión, entonces estoy en el culto y ¿qué estoy haciendo? Mirando el reloj a ver si ya va a terminar, ¿cierto? Porque es que está ya como canzoncito, ese pastor está hablando como mucho, ya me tienes como aburrido, ya soy el que me paro y me voy porque me tiene aburrido con lo que está diciendo, y es que todo me la está tirando a mí, entonces peor todavía. Estoy que me voy, ¿cierto? No estoy entendiendo que Dios quiere hablarme y está utilizando una persona para hacerme entender lo que Él quiere que yo entienda, y Dios quiere que yo direccione mi vida hacia Él y que yo disfrute de esa relación con Él. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, llevarnos a vivir unas vidas abundantes, ¿sí? Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y una vida cuando se vive en libertad, y una vida cuando se vive en abundancia, es una vida para disfrutar. Una vida con el Señor es una vida que disfrutamos. Pero resulta que dice también el autor de la carta a los Hebreos que falta que algunos entren. O sea, todavía no han entrado todos.
Hay gente que debe entrar al reposo de Dios y todavía no ha entrado. Entonces vamos a leer allí, dice el versículo 6 al 11, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, falta todavía que algunos entren. Hay gente que debe entrar al reposo de Dios y todavía no lo ha hecho. Dice que a los que primero se les anunció no entraron. ¿Quiénes fueron aquellos? ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor acerca del pueblo de Israel, acerca de los judíos? Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿A dónde? ¿Con quiénes estuvo? ¿Entre quiénes vivió el Señor Jesucristo? Entre los judíos. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, nosotros los que le recibimos, a los que creen en su nombre, les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los que primero se le anunció no entraron, pero dice que el plazo no se ha cumplido. Estamos igual que en los días de Noé. Y Dios dijo a Noé, serán sus días 120 años. Y dio 120 años de plazo para que se arrepintieran, pero no se quisieron arrepentir. Y en el arca solo entraron 8 personas. 8 personas que se salvaron de la destrucción. 8 personas que le creyeron a Dios y que creyeron que era verdad lo que Él decía. Pero aún estamos hablando hoy de un tiempo, y es el tiempo de la iglesia. Pero el tiempo de la iglesia, aunque ya tiene un periodo determinado, aunque tiene un plazo determinado, la diferencia con los días de Noé es que a Noé se le dijo, serán sus días 120 años. A nosotros no se nos dijo cuánto tiempo era el plazo, pero el plazo se va a cumplir. Y sí se nos ha dicho de señales que se van a presentar cuando el plazo se esté cumpliendo. Y cuando escuchamos las noticias y vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que las señales de que se anunciaron, las señales que el Señor estableció para decir que su Hijo vendría por segunda vez, ya se están cumpliendo. Oirás de guerras, de rumores de guerras, hambres, terremotos, inundaciones. ¿Y qué es lo que usted ve todos los días en los noticieros? Eso nos indica que la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. El plazo aún no se ha cumplido y por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si está oyendo la voz del Señor, quiere decir que todavía la oportunidad no se ha cerrado, que todavía la oportunidad está abierta, que todavía hoy es el día de salvación. Por eso, si usted quiere que su familia, que su hermano, que su papá, que su sobrino, que su abuelita, que su mamá, que su papá, que no se pierdan, sino que vengan a la salvación, ¿qué debe hacer? Hay que ir y hablarles. ¿Cuándo? Antes que el plazo expire, antes que termine antes que la oportunidad sea cerrada y ya no puedan entrar. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces eso es un mensaje urgente porque la venida del Señor está muy cerca y la oportunidad está por terminar. Entonces aprovechemos el tiempo que tenemos por delante para compartir ese mensaje con otras personas y que puedan también escapar de la condenación. Entonces la oportunidad para entrar en el reposo de Dios está basada en una promesa, pero la oportunidad de entrar en el reposo de Dios requiere obediencia a la palabra. Y vamos a leer versículos 12 y 13, que creo que es como el eje central de este capítulo. Y dice allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2
filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, partamos del final de esos versículos. Tenemos que dar cuentas a Dios. Y como tenemos que dar cuentas a Dios, entonces, ¿de qué le vamos a dar cuentas? De nuestra obediencia. Dios no le va a preguntar a usted y no me va a preguntar a mí cuánto sabía usted de mi palabra. No me va a pedir cuentas de cuánto sabía. Él me va a pedir cuentas de cuánto de su palabra obedecí. Entonces, por eso me dice y habla de lo que la palabra de Dios hace. O sea, por eso dice la palabra, entonces la palabra, se requiere obediencia a la palabra, primero por lo que ella es y segundo por lo que ella hace. Primero lo que ella es. ¿Qué dice el autor de los Hebreos que es la palabra? ¿Qué es la palabra? Dice que la palabra de Dios es viva. Viva. Primero, viva. ¿Qué significa que algo tiene vida? Cuando algo tiene vida, ¿qué sucede? Si algo está vivo, si algo es vivo, bueno, hay movimiento, ¿cierto? Vida implica movimiento. Cuando usted lee la Biblia, ¿cuál es la principal diferencia entre leer la Biblia y leer otro libro? En que la palabra de Dios tiene vida. O sea, la palabra de Dios me habla. Por eso es que es muy importante que nosotros reforcemos nuestros hábitos. Mire, esta mañana hacíamos una pregunta con los maestros y creo que aplica para todos. ¿Cuánto tiempo está dedicando usted al estudio, la lectura, la meditación, la enseñanza de la palabra de Dios cada semana? ¿Cuánto tiempo está dedicando para estas actividades? Y estábamos analizando y veíamos que por lo menos, cada uno de nosotros debiera dedicar por lo menos 1 hora diaria al trabajo con la palabra de Dios. Por lo menos 1 hora. Pero si uno le pregunta a usted, le va a preguntar esta mañana, ¿cuánto tiempo ha pasado usted leyendo la palabra de Dios esta semana? ¿Cuántos podrían responder que sí han pasado por lo menos 1 hora diaria durante todos los días de la semana? Es algo que se necesita, es algo urgente, es algo vital, algo muy importante. O sea, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque es que es la palabra de Dios la que me va a cambiar, es la palabra de Dios la que me va a dar el norte, es la palabra de Dios la que me va a dar el propósito de vida, es la palabra de Dios la que me va a dar la tranquilidad, la paz y la confianza que necesito. Es la palabra de Dios la que me va a ayudar a vivir en el reposo de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Exponerme a la acción de la palabra. Usted y yo tenemos que exponernos a la acción de la palabra. Tenemos que estar todo el tiempo posible escuchando qué dice Dios y preguntando, interactuando con esa palabra, porque es viva. Pero no solamente porque es viva, sino que también es eficaz. ¿Qué significa que la palabra es eficaz? Significa que cumple el propósito para el cual Dios la envía. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros? Quiere edificarnos, ¿cierto? Pero en esa edificación Él quiere que nosotros seamos más, cada día seamos más como Él, que cada día seamos más como Cristo. Ese es el propósito de la palabra. Entonces, cuando usted lee la palabra, usted no lee la Biblia por leerla, no es la idea. Usted lee la Biblia para que esa palabra lo moldee, lo conforme a la imagen de Cristo, lo haga cada día más como Cristo. Y esa palabra es eficaz para hacerlo. La palabra de Dios es eficaz para conformarme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra está haciendo eso, pero resulta que ¿cuál es la tendencia de los seres humanos? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran manifestadas. Entonces, ¿por qué muchas veces nos resistimos a leer la palabra de Dios?
¿O por qué muchas veces digo, hoy como yo como que mejor como que no voy a la iglesia, como que no voy al culto? ¿Por qué? Porque allá lo que hacen es tirarme piedras, ¿cierto? Allá lo que hacen es tirarme piedras y lo que hacen es estarme llamando la atención todas las veces que voy ahí, como si el pastor me las echa todas a mí. Y cuando leo la Biblia, no, yo no leo la Biblia porque es que la Biblia toda me dice que yo estoy mal. Entonces, ¿qué prefiere hacer el hombre? En lugar de adaptar su vida a lo que la palabra le enseña, ¿qué hace? Se aparta, ¿cierto? Porque ¿cuál es el principal problema de nosotros? No queremos asumir compromisos con Dios. Es el principal problema de los hombres. No queremos compromiso con Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Comprometernos con Dios. Usted y yo debemos comprometernos hasta la médula con el Señor. O sea, que vivamos realmente para Él. Es lo que Él quiere. Es la dirección la que nos quiere llevar. Que usted y yo vivamos totalmente comprometidos con Él. Vivamos comprometidos con Él y con su palabra. Por eso, mis queridos hermanos, yo no me canso de decirles, tenemos que ser unos lectores juiciosos de la palabra de Dios y no ser oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, expongámonos a la acción de la palabra de Dios y obedezcamos. Busquemos qué nos está diciendo que hagamos y hagámoslo. Sigamos la dirección que Él nos quiere llevar. Expongámonos a la acción de la palabra de Dios, porque ella es viva, eficaz y cortante. Dice que es tan cortante que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que ¿a qué se está refiriendo? Mire, el autor de la carta a los hebreos tiene en mente los sacrificios que se hacían para los pactos. Y recuerdan cuando Dios estaba haciendo pacto con Abraham y le dijo, toma unos animales y pártelos por la mitad y coloca una mitad frente a la otra. Y esa era la manera como se sellaban los pactos los antiguos. Entonces tomaban el sacrificio, los animales lo partían en dos, uno frente al otro, y luego caminaban por el medio de los animales sacrificados. En el caso de Abraham y Dios le dijo a Abraham que hiciera eso, que tomara los animales, que los partiera por la mitad, que pusiera una mitad al lado de la otra, y luego Dios solamente caminó por el medio de los animales que había partido Abraham. Porque nosotros no podemos hacer pacto con Él porque no tenemos las características para poderle cumplir. Él es el que hace pacto porque Él es fiel y Él cumple todo lo que Él promete. Y cuando ese sacrificio, ¿cómo está ese sacrificio? ¿Cómo quedaba el animal? Abierto. Dice que, o sea, literalmente abría todo. Decía lado y lado, entonces estaba abierto, los huesos abiertos, todo abierto y podía verse. Usted y yo estamos de esa manera delante de Dios, pero ¿qué es lo que hace que estemos tan expuestos delante de Dios? La palabra de Dios penetra y deja todo al descubierto. Es decir, usted y yo no podemos engañar a Dios. A veces pensamos que lo engañamos, que podemos tener motivos ocultos, que podemos decir una cosa y hacer otra y no hay problema. No, Dios se está dando cuenta de todo, de su pensamiento. Dios sabe por qué está usted acá en este lugar. Dios sabe por qué cómo es su vida. Dios lo conoce todo de usted. Usted no le puede esconder nada a Dios. Pero ¿cuál es el elemento que lo deja descubierto delante de Dios? Su palabra. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay pecado o no hay pecado en nuestras vidas? Por medio de la palabra. Al leer la palabra, leemos la palabra y la palabra nos muestra en dónde estamos fallando, cuál es el pecado. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante. Eso es lo que la palabra es. Pero ¿por qué más exponernos a la acción de la palabra? Por lo que esa palabra hace con nosotros. ¿Qué hace la palabra con nosotros? Entonces dice que penetra hasta lo más profundo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, nos penetra profundamente a lo más profundo de nuestro ser. Ahí va la palabra de Dios va directo al centro de control de nuestras vidas y nos toca. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces pensamos que podemos pensar una cosa y hacer otra. Y entonces cuando hacemos eso,
recibiríamos la palabra de Dios que dice fariseos hipócritas, que están mostrando una cosa, pero por dentro son otra cosa. Delante del Señor estamos descubiertos. Usted, los pensamientos que tiene en este momento, eso que usted está pensando, eso que usted pensó en este momento, Dios lo conoce. Y si fue un pensamiento malo y que ofende a Dios, pídale perdón a Dios por ese pensamiento. Porque de toda cosa debemos dar cuenta a Dios, de nuestros pensamientos debemos darle cuentas a Dios, no solamente de nuestras obras, de lo que hay en nuestro corazón. Y la palabra de Dios deja descubierto entonces pensamientos y también dejan descubierto intenciones. Entonces no se trata de que si usted mata o no mata. Puede ser que usted no mate con el cuchillo, pero con su intención, con su pensamiento mató, y ya usted es culpable. El Señor Jesucristo lo dijo así en el Sermón del Monte: cualquiera que diga necio a su hermano es culpable, solamente por lo que dijo, por lo que pensó. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, con el pensamiento ya ofendió a Dios. Entonces todo está descubierto delante de Dios. Pero ¿quién es la que hace ese escrutinio tan profundo de nuestra vida? La palabra del Señor. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Es benéfico para usted y para mí. Dediquemos cada día mucho tiempo a la lectura, a la memorización y a la meditación de la palabra de Dios. Hagamos de esas prácticas nuestra prioridad. Que sea lo primero que usted hace cuando se levanta. Usted se despierta bien, báñese, eche agua en la cara, en los ojos, donde necesite echarse agua, y despiértese. Y luego, cuando esté bien despierto, vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, gracias por este nuevo día que me diste, y aquí estoy para recibir tus instrucciones. ¿Cómo quieres que yo viva en este día? Y ahí preséntele su vida a Él, ofrézcase en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, que es nuestro culto racional. Y ahí dígale: Señor, quiero escuchar tu palabra. Lea la Biblia, apréndase los versículos, memorícelos, y durante todo el día esté recordándolos y esté meditando en ellos, dándole vuelta. Si usted hace eso, usted va a ser una persona bendecida. Usted va a ser una persona que va a vivir el gozo de estar en el reposo del Señor. Y usted va a poder experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque su relación de Dios está siendo cultivada. No se puede conocer a alguien con quien no se pasa tiempo, decía el hermano fallecido Adrián Rogers. Y esa frase ha quedado en mi mente, en mi corazón. No se puede conocer a alguien con quien no se pasa tiempo. Si yo quiero conocer a Dios, hermano Gabriel, ¿qué debo hacer? Leer la palabra de Dios, pasar tiempo con el Señor, exponerme a la acción de su palabra y estar en su presencia todo el tiempo. Buscar tiempo para estar con el Señor. Debo conocerle si yo quiero realmente ser agradable para Él. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, ¿eso qué es lo que requiere? Entonces, la oportunidad. ¿Usted quiere estar realmente disfrutando de la oportunidad para entrar en el reposo de Dios? ¿Quiere entrar al reposo de Dios? Sepa que usted no puede entrar al reposo de Dios a medias tintas. Porque recuerde que el Señor dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Con Dios somos o no somos. Y el Señor lo que quiere de usted y de mí es que le obedezcamos y vivamos para Él. No es que yo vivo 6 horas, como dijo el hermano Héctor Julio Moreno, dice 5 minutos con Dios y 50 con el diablo. No es que el que reza y peca empata, no. O vivo para el Señor o vivo para el enemigo, pero no puedo vivir para los dos al mismo tiempo. Entonces, por eso se requiere de usted y de mí que cada día estemos comprometiéndonos hasta la médula, hasta lo más profundo de nosotros, en nuestra relación con Dios. Esa debe ser su prioridad, esa debe ser mi prioridad. Pero una cosa que nos debe motivar mucho a ahondar en esta relación es el sacerdote que tenemos en esta oportunidad. ¿Quién es el sacerdote? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Por qué tener tanta confianza? ¿Por qué acercarnos a Dios? ¿Por qué orar? ¿Por qué hablar con el Señor? Porque tenemos el mejor sumo sacerdote.
porque la oportunidad para entrar en el reposo de Dios cuenta con el mejor sacerdote. Versículos 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como cuenta, la oportunidad cuenta con el mejor sacerdote. ¿Cómo es el sacerdote? ¿Qué dice la palabra? Dice que es un sacerdote grande, un gran sacerdote. Teniendo un gran sumo sacerdote. Es un sacerdote grande. ¿Qué hizo el sacerdote por nosotros? Entonces, trae como evoca un poco lo que el sumo sacerdote bajo la ley hacía. ¿Qué hacía el sumo sacerdote bajo la ley? Una vez al año entraba al lugar santísimo y llevaba un sacrificio que presentaba por sí mismo y que presentaba por los pecados del pueblo. Una vez al año entraba y era un momento especial que se conocía como el día de la expiación. Pero resulta que nosotros tenemos un sacerdote que no entra una vez al año en el lugar santísimo, sino un sacerdote que traspasó los cielos. Nuestro sumo sacerdote entró directamente a los cielos para presentarse él mismo como sacerdote y como sacrificio. ¿Dónde está nuestro sacerdote en este momento? En el cielo. Viéndole a sus discípulos fue al cielo, ¿cierto? Y allí allá está, ejerciendo su sacerdocio a nuestro favor. Tenemos un sacerdote que no entró a un santuario hecho por manos humanas, sino que entró directamente al trono de Dios y está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. ¿Cuál es ese sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro sacerdote. Pero este sacerdote es uno que se identificó con nosotros. Por eso la confianza que debemos tener al acercarnos a Él. Eso me llama mucho la atención ese versículo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, cuando usted necesita de Dios, ¿cómo se puede acercar a Él? Confiadamente. Mire, mi hermano, si usted está entendiendo lo que hablamos esta mañana, si usted es una persona que está viviendo, que ha decidido vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, que ha decidido entregar su vida para que el Espíritu Santo la controle, que usted es un juicioso estudiante de la palabra, está estudiando la palabra, la está obedeciendo, usted puede entrar con confianza delante de la presencia de Dios, puede acercarse a la presencia de Dios porque el sumo sacerdote nuestro nos ha abierto el camino y podemos acercarnos al Padre. Y Él mismo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que ustedes cuando oren, háganlo de esta manera. Diríjanse al Padre, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero dice también, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, el sumo sacerdote que tenemos nosotros nos ha abierto un camino para que podamos hablar nosotros también con el Padre. Pero cuando vamos a hablar con el Padre, tenemos que hacerlo en nombre del Hijo, porque es la única manera para que podamos ser escuchados. ¿Pero por qué? Porque ese sacerdote, el Hijo de Dios, se identificó con nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Tenemos un sacerdote que fue tentado en todo como nosotros. Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí, después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Y entonces se le aparece el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan y satisface tu necesidad. Pero el Señor Jesucristo, estando en una condición de debilidad allí, como hombre, sin haber comido sed, ¿cuántos de ustedes han pasado 40 días sin comer? Otra vez aparece el 40 de Emily. ¿Cuántos han pasado 40 días? ¿Cuántos han pasado 8 días sin comer? Nada.
Ahora, ¿qué pasa cuando uno pasa tiempo sin comer? ¿Y qué es lo que aprovecha el enemigo para atacarnos? Cuando estamos débiles. Y aquí, después de que el Señor Jesucristo había pasado 40 días sin comer, viene el enemigo para tentarle y lo tienta con su mayor necesidad en ese momento, que era de comida. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el Señor Jesucristo entonces sabe lo que es experimentar hambre, sabe lo que es experimentar necesidad, lo que es experimentar sufrimiento, porque Él fue tentado en todo como nosotros, solo que Él nunca pecó. Porque Él estuvo sujeto a condiciones humanas, pero Él nunca sucumbió a la tentación. Pero conoce lo que es ser tentado y por eso Él puede compadecerse de nosotros. Es un sacerdote que se identificó con nosotros, es uno que puede compadecerse de nuestras necesidades porque Él mismo las experimentó. Él experimentó el hambre, Él experimentó el cansancio, Él experimentó la decepción, la tristeza, el llanto. Todo eso lo experimentó Él para identificarse con nosotros y que usted y yo podamos entrar a Él y llegar a Él con confianza de que Él nos entiende. Porque a veces usted va a buscar a alguien que le ayude y usted tiene la duda: pero ¿sí será que me entiende? ¿Sí será que esta persona sabe lo que está pasando con mi vida? ¿Sí será que me puede ayudar? Con Dios usted puede ir tranquilo y confiado porque Él sabe lo que pasa con usted. Él conoce sus circunstancias, Él conoce su corazón, Él conoce su debilidad, Él conoce su pensamiento y Él puede ayudarle porque Él ya experimentó ese sufrimiento. Entonces, por eso terminamos esta mañana diciendo que nosotros contamos con un sacerdote que nos da confianza. Un sacerdote que nos da confianza. Y ese versículo podemos enmarcarlo ahí en nuestra casa también. Hay algunos estoy recomendando enmarcar. Ese que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Coloquémoslo en algún visible de nuestras casas para que nunca se nos olvide lo que la palabra de Dios hace. Pero tomemos otro que está en Timoteo y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero si eso no es suficiente para animarlo a estudiar la palabra y a obedecerlo, entonces coloque este que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En su necesidad, cualquiera que sea la necesidad que usted esté pasando, tiene a dónde acercarse. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿A dónde? ¿Quién puede acercarse? Al sumo sacerdote. Acérquese a Dios mismo. Tenemos acceso a Dios porque tenemos un sacerdote que nos ha facilitado el acceso a Dios. Y podemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Para qué? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En lo que usted necesite, Dios lo va a atender. En lo que usted necesite, Dios va a atender su necesidad, no sus caprichos. Y me gusta hablar de esa manera también. Dios quiere satisfacer su necesidad, no sus caprichos. Hay cosas que usted quiere, pero no necesita. Dios no le da lo que usted quiere, Dios le da lo que usted necesita. Y cuando se acerque a Dios, no se acerque para pedirle lo que usted quiere, acérquese para pedirle lo que usted necesita. Y cuando usted pide de esa manera, va a obtener la respuesta. Pero acérquese a Dios, acérquese, tenemos confianza, acceso para ir a Él. Tenemos confianza para ir al trono de la gracia. Entonces, si usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia, ¿por qué no aprovechar tan grande privilegio? ¿Tiene sentido de que estemos caminando por ahí todos? ¿Cómo está? Ah, irregular. ¿Cómo va, hermano? Todo llevado.
¿Un cristiano anda así? No, un cristiano no anda llevado. Un cristiano no anda desanimado. Un cristiano tiene que andar animado, con gozo. Tengo hambre, pero tengo mucho gozo. Tengo sed, pero tengo mucho gozo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dijo Pablo. Sé tener abundancia y sé tener escasez. ¿Cómo estamos? Gracias a nuestro Dios estoy bien, estoy tranquilo, tengo la paz del Señor. Sí, estoy pasando por un momento de enfermedad, pero esto es de acá, es terrenal y esto pasa. Pero yo tengo paz porque estoy con el Señor y voy a estar en la eternidad con Él. Y no me preocupan, estas circunstancias temporales, terrenales no me preocupan. No me dejo afectar por ellas porque sé cuál es mi destino eterno. Y tengo confianza y cada vez que tengo una necesidad me puedo acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a disfrutar del reposo de Dios. Quiero terminar entonces solamente dos cositas. Una, si usted ya entró en el reposo de Dios, disfrútelo. Si usted no ha entrado, procure entrar. Pero también, si usted entró al reposo y lo está disfrutando, acuérdese de que hay otros que necesitan entrar a ese reposo y que usted es una herramienta en las manos de Dios y que usted puede llevar también las buenas noticias a ese. Y entonces también compartamos el Evangelio porque la venida del Señor está cerca. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido a este grupo de tus hijos estar en este lugar. Gracias por permitirnos estudiar este texto, Señor, de la carta a los Hebreos. Pero gracias, Señor, especialmente porque nos permites analizar la importancia que tu bendita palabra tiene para nuestras vidas y también la confianza que podemos tener al acercarnos a ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser disciplinados. Ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades, nuestras deficiencias. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, para que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Que cada día, Señor, podamos estar poniéndonos de acuerdo contigo y que estemos enfocados en vivir para ti y vivir como a ti te agrada. Padre, muchas gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que es especial para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén.